Vamos a hablar ahora acerca del uso de sustancias psicoactivas en VIH, ¿de acuerdo? Al igual que en la presentación pasada, me gustaría alcanzar ciertos objetivos con esta presentación, ¿no? El primero es que manejemos los mismos términos, ¿sí? Saber cuándo identificar cada uno de los patrones de consumo de sustancias. Conocer cuáles son las implicaciones dentro del paciente con VIH y qué estrategias de manejo pueden tener de primera aproximación, ¿de acuerdo? Eso es lo que me gustaría poder alcanzar con esto. Existe el paciente que ya tiene un uso de sustancias premórbido y que después se infecta con VIH. Y está el paciente que no tenía un uso de sustancias premórbido propiamente y que se infecta de VIH y a partir de que se infecta empieza con el uso de sustancias, ¿ok? Tanto el paciente, así como en el trastorno psiquiátrico, digamos, de fuera del uso de sustancias, como el paciente con un trastorno de uso de sustancias premórbido, tiene un incremento en el riesgo de poder infectarse con VIH. ¿Por qué? Porque nuestro juicio se altera con las sustancias psicoactivas, punto. Entonces, nuestra toma de decisiones, pues es una toma de decisión que se ve mermada, ¿sí? Cuando estamos bajo el influjo de una sustancia, dependiendo de qué tipo de sustancia estemos hablando. La más utilizada pues es el alcohol, ¿no? O sea, como legal o demás. Y entonces el alcohol es una sustancia que es inhibitoria, inhibe nuestras inhibiciones, entonces nos libera, ¿no? Paradójicamente. Entonces, las personas que está demostrado en los estudios que la toma de decisión con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la interacción sexual, ¿sí?, se ven afectadas por el uso de sustancias psicoactivas y por el estado afectivo también de los pacientes. Pero en los pacientes con VIH, bueno, ¿por qué está el uso de sustancias? Este es un reporte cualitativo, pues, de lo que los pacientes mencionaban como razones para recurrir a utilizar drogas ilícitas o no o lícitas, pues, es ya sea el escape temporal de ser seropositivo, ¿no?, que ayude uno a manejar la autopercepción social negativa o el sentido de pertenencia, ¿no? Los pacientes que atendemos con VIH no suelen ser pacientes que estén desligados de pertenecer a un grupo, digamos, minoritario, por así decirlo, de entrada, muchos de ellos por su orientación sexual, ¿no? Y el tener una cercanía con el grupo utilizando alguna sustancia que el resto del grupo utilice nos da una sensación de pertenencia y mayor seguridad al individuo, y eso puede ayudarles, pues, o manejar o lidiar con lo que implica, pues, ser seropositivo y los síntomas que nos generan, ¿sí? Es decir, como que se automedican. Entonces, primer objetivo, identificar el patrón de consumo. Hoy por hoy los criterios que se utilizan para identificar si un paciente tiene o no dependencia, abuso de una sustancia son los criterios del DSM-4 en su versión revisada. Toca preguntar todo, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancia utilizan los pacientes? Nunca dejen de preguntar. Pregunten qué tipo de sustancia, todos los nombres que se les vengan a la cabeza, ¿sí? Marihuana, cocaína, LSD, anfetaminas, tachas, peyote, ayahuasca, heroína, poppers, no sé, digo, G, éxtasis, ¿no? Todo lo que se les venga a la cabeza, inclusive productos que son catalogados como naturistas, ¿de acuerdo? Entonces, toca preguntar al paciente, ¿sí?, con qué frecuencia lo utiliza, es decir, ¿a qué edad iniciaste? Inclusive si lo probaste una sola vez, ¿a qué edad iniciaste?, ¿no? Más o menos cada cuándo lo consumes, qué cantidad consumes cuando lo haces, usualmente qué contexto lo haces, ¿no? ¿Consumes solo, consumes acompañado, ¿no? Tú lo compras, te lo invitan, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para conseguir la sustancia? Es decir, tú con tu trabajo, con tu sueldo, tienes ya destinado un porcentaje para gastar en la sustancia, o te has estado gastando fondos que no deberían ir destinados a comprar la sustancia, ¿no? Y estás dejando de lado responsabilidades como pagar la renta o pagar otros servicios, o estás empeñando cosas de tu casa, o estás robando, o estás prostituyéndote para conseguir el dinero para conseguir la sustancia, ¿sí? Entonces, toca preguntar qué es lo que el paciente está haciendo para conseguir la sustancia propiamente. ¿Cuál es la finalidad del consumo?
es para no sentirte mal porque estás en una abstinencia y entonces lo consumes para dejar de sentirte mal, lo consumes para salirte del problema que tienes en casa, lo consumes para bajar la ansiedad tan grande que estás teniendo a lo largo del día y que no puedes controlar con ninguna otra cosa, lo consumes para no sentirte perseguido porque cuando lo dejas de consumir te sientes perseguido, ¿para qué lo consumen? ¿Sí? Entonces toca preguntar con qué finalidad lo hacen. ¿Qué pasa cuando estás intoxicado? ¿Qué pasa cuando tienes el viaje? ¿No? ¿Te ha dado la pálida? ¿Te ha dado un mal viaje? ¿Has tenido alucinaciones auditivas o no? Esas se quitan cuando se quita el efecto de la sustancia, es decir, pasan las horas y ya después se retiran o no. ¿Sí? Y tienes o no craving. Craving es el antojo, la apetencia por el consumo de la sustancia. Hay muchas personas que escuchan el que con lobos anda, que han escuchado esa frase, ¿no? El que con lobos anda a aullar se enseña, ¿no? Y muchos preguntan, bueno, hay personalidades como adictivas, hay muchas personas que dicen, bueno, es que esta persona tiene una personalidad adictiva, entonces con cualquier cosa que empiece a consumir se va a enganchar, ¿de acuerdo? Pero la biología, ¿sí?, de la dependencia a una sustancia, ¿sí?, es algo que está explicado de una manera física, biológica y también de una manera del entorno, ¿sí?, situacional. Y ahorita vamos a hablar al respecto. Primero me gustaría saber, ¿qué entienden ustedes? ¿Cuándo ustedes consideran que un paciente tiene un abuso de una sustancia? ¿Y cuándo consideran que tiene una dependencia? ¿Y cuándo consideran que tiene un uso? ¿Ok? Requiere más cantidad de la sustancia para tener el mismo efecto. Ajá. Eso se llama tolerancia, ¿sí? Así es. Entonces, la tolerancia es la misma cantidad, ya no me hace lo mismo, o necesito más para tener el mismo efecto. ¿Ok? Eso es un criterio bien importante del cual vamos a hablar ahorita, que constituye uno de los criterios para establecer una dependencia propiamente, ¿no? Pero cuando estamos hablando de uso, de abuso y de dependencia. ¿Algo? Ajá. Uh-huh. Ok. Cuando no pueden vivir sin estarlo utilizando. Yo le puedo comentar que existen personas que tienen dependencia y que pueden dejar de consumirla por periodos de tiempo, ¿no? Vamos a hablar acerca de eso. Por ejemplo, primero toca identificar y estar familiarizados con los efectos de las sustancias, ¿sí? Están los alucinógenos, los depresores, los estimulantes y qué efectos uno puede esperar durante la intoxicación. ¿Sí? La intoxicación aguda. Entonces, la intoxicación aguda depende el espectro sindromático de la sustancia que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, pues los que son depresores, pues vamos a ver al sujeto enlentecido, como adormilado, ¿no?, bradipsíquico. Los que son estimulantes lo vamos a ver como un poquito más hiperactivo y demás, ¿no? Pero cuando estamos hablando acerca de un abuso, ¿sí?, el patrón empieza a ser desadaptativo. El uso sí, tal cual. Una noche tenemos una noche de fiesta, ¿no? Vamos, tomamos alcohol, nos ponemos un poco borrachos, ¿no? Y al día siguiente ya, ¿no? Se acabó. Ese fue el uso, esa fue la intoxicación. Pero el abuso es cuando entonces empiezo a tener una frecuencia de consumo, ¿sí?, que empieza a generar un patrón desadaptativo. Es decir, empiezo a tener impacto, ¿sí?, en ciertas actividades que tengo, que puede ser actividades laborales, personales, ¿no?, problemas familiares, ¿okay? Ese patrón tiene que tener un patrón de 12 meses de evolución, siendo absolutamente estrictos, ¿sí? Pero podemos prender luces, aunque no haya cursado con esos 12 meses de evolución, ¿sí? La dependencia de una sustancia, ¿sí?, es aquella que cursa con dos cosas. Uno, tolerancia, como bien señalaron, ¿sí?, y otro, abstinencia. La abstinencia es el conjunto sindromático, ¿sí?, que da cuando la caída, digamos, en el organismo de la sustancia per se es muy abrupta y genera justamente la falta de, y el cuerpo pide, ¿no?, la sustancia, ¿no? Pero no solamente la pide, sino nosotros se la proporcionamos. El criterio de abstinencia implica que uno utilice alguna sustancia para sustituir o mermar los
efectos del síndrome de abstinencia. Es decir, no es solamente me pongo jarras anoche, ¿no? Y hoy despierto con la cruda, con la cabeza dolorida y deshidratada. Si no, me curo la cruda. Evite la cruda, siga tomando. Entonces utilizo algo para no sentirme tan mal. Ahí estoy cumpliendo el criterio de abstinencia, ¿sí? En el otro simplemente tengo síndrome de abstinencia y ya. Entonces toca preguntar qué es lo que hacen los pacientes al día siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen para limitar eso? Entonces empiezan a tener tolerancia y abstinencia. ¿Alguno de ustedes está familiarizado del por qué vamos generando esa tolerancia y por qué generamos la abstinencia? ¿Allá? ¿No? Eso es, perfecto. Así es. Justamente, hay un ejercicio que a mí me encanta hacer, que es muy burdo, pero justamente lo que dice el doctor es perfecto. Es cuando uno empieza a consumir una sustancia, va y actúa en el cerebro, ¿no? A final de cuentas, independientemente de la sustancia que estemos hablando, todas, así sea que bloqueen la recaptura de catecolaminas, que liberen dopamina, lo que sea que estemos hablando, todas a última instancia van a generar una sensación de placer, biológicamente hablando, elevando dopamina en ciertos circuitos del placer. Biológicamente hablando, todo lo que nos genera placer se restringe a tres cosas, ¿no? A cosas a dormir, a comer y a tener relaciones sexuales. Punto. ¿Por qué? Porque son las cosas que garantizan la perpetuidad de nuestra especie. Entonces, biológicamente hablando y evolutivamente hablando, son las tres cosas que más placer dan, ¿no? Cuando uno consume una sustancia psicoactiva, ¿sí?, lo que hace es generar a similitud una sensación de satisfacción por la generación de dopamina, se eleva dopamina. Pero el cerebro tiene una capacidad neuroplástica, entonces puede adaptarse a las demandas que uno le está poniendo, ¿sí? Entonces, si nosotros nacemos, como dice el doctor, ¿no?, con, por ejemplo, 10 receptores de dopamina, ¿no?, 5 en la reserva y 5 para usarse en el día a día, y con la sustancia estamos ocupando esos 5 receptores, pues no vamos a tener receptores para ocupar en nuestro día a día, ¿no?, porque lo estamos usando con la sustancia. Entonces, nuestro cuerpo necesita sacar los receptores de reserva, ¿sí? Saca los receptores de reserva y entonces tenemos los 5 usados en la droga y los 5 para nuestra vida diaria. Pero genéticamente estamos programados para tener 5 receptores de reserva siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Generar más receptores, ¿no? Entonces generamos más receptores y generamos 5 receptores de reserva. Si seguimos consumiendo la sustancia, eventualmente estos 5 que usábamos para la vida diaria, ¿no?, se van a ocupar con la sustancia y vamos a necesitar más. Y se van generando más y más y más. Eso va generando tolerancia, ¿sí? Entonces, muy burdamente, como justamente el substrato es ese, ¿no? Se van generando más receptores, ¿ok? Algunos de esos receptores se pueden volver de alta sensibilidad, entonces no solamente se generan más, sino son más sensibles a la presencia o no de la sustancia per se. Cuando dejamos de consumir, entonces ya no necesitamos los 20 receptores que teníamos acá y que formamos para la sustancia, sino que, bueno, los vamos guardando. Pero antes de guardarlos, los receptores empiezan a ponerse, digamos, de una manera como alterada, porque no están recibiendo la cantidad que estaban asociados a recibir, y eso nos da la abstinencia, ¿ok? Guardamos los receptores, ¿no? Tenemos un periodo libre de consumo. Y es ahí en donde entra el contexto, ¿sí? La parte biológica explica ahí la parte de tolerancia y de abstinencia. Pero el contexto, yo entonces estoy acostumbrada a fumar solamente cuando voy a echar el café con las amigas. Y entonces solamente cuando voy a echar el café con las amigas me dan ganas de fumar un cigarro. ¿Por qué? Porque se me hace rico, porque lo asocio a una situación placentera, ¿no? Y entonces no consumo más que en ese contexto. Entonces el paciente que consume no sé, cocaína y que va y compra la coca siempre a un lugar con su dealer, ¿no?, y deja de consumir, cuando pasa por ese lugar viene el recuerdo de la situación placentera que de alguna manera experimentó con la sustancia, y ahí es en donde se despierta el craving. El craving es una sensación de apetencia, una necesidad imperiosa de consumir la sustancia otra vez, y puede venir acompañada de síntomas físicos como si uno tuviera una abstinencia en ese momento de la sustancia, tal cual. Y entonces el paciente vuelve a consumir. Si el paciente vuelve a consumir y ya había tenido una tolerancia biológica, ¿sí?, entonces cuando consume ya no tenemos 5, sino tenemos 20 o 50 receptores nuevos que formamos y todos salen a la par, ¿de acuerdo?
Entonces, las recaídas suelen ser mayores. Usualmente para que un paciente, cuando ya generó dependencia a una sustancia, para que la pueda abandonar, más o menos tarda como unos 4 a 5 intentos de intentar abandonar la sustancia antes de poder lograr algún tipo de éxito. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok, en psiquiatría hablamos de diagnóstico dual cuando tenemos un diagnóstico psiquiátrico con un diagnóstico tal cual de uso de sustancias o de abuso de sustancias. Y hablamos de un diagnóstico, digamos, como triple, ¿no? Con triple patología en los pacientes con VIH, porque no solamente estamos ante un paciente con un trastorno psiquiátrico, sino con uso de sustancias y aparte con el diagnóstico de VIH y todas las implicaciones que tiene. En los pacientes la prevalencia del abuso o de los trastornos de uso de sustancias en los pacientes con VIH es más o menos de hasta un 35 a 40%. Las sustancias que más están asociadas al VIH a nivel mundial son dos. Una es la heroína y la otra es la cocaína. ¿Sí? Dependiendo en qué zonas estemos hablando, las anfetas también son muy frecuentes, pero depende en qué zonas estemos hablando, no es la misma sustancia que se vende aquí en el centro del país que en el norte, ¿no? En general en el norte, en fronteras, se utilizan más intravenosos que lo que se utilizan aquí en el centro o en el sur del país. ¿Okay? Entonces acá nosotros vemos más uso de cocaína, ¿no? Y en el norte vemos más uso de heroína, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué relevancia tiene el uso de sustancias en el paciente con VIH? Bueno, al igual que en los trastornos psiquiátricos es menor el apego al tratamiento, se asocia con mayor carga viral, menor cantidad de CD4 en general, ¿no? Mayor descontrol, mayor frecuencia de probables reinfecciones, porque entonces si consumen tienen conductas sexuales de riesgo usualmente sin protección y entonces tienen posibilidades de reinfectarse, mayor problemas de enfermedades de transmisión sexual de otro tipo. Pero no solamente las ilícitas son las que toca preguntar, sino también las lícitas, ¿no? ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene un problema de consumo de cigarrillo o de nicotina, pues, o de alcohol? Entonces, el tabaco propiamente, ¿no? Los pacientes suelen tener ya en general un problema asociado al consumo de nicotina antes del diagnóstico. Curiosamente, y eso es una experiencia que no les puedo yo confirmar, pero lo que me ha tocado ver es que en general los pacientes con VIH, una vez que les dan el diagnóstico, suelen poder tener un poquito más de tasa de éxito en la disminución o en el cese del consumo de tabaco que aquellos que se enferman de diabetes o de hipertensión, ¿de acuerdo? No sé, algo cambia cognitivamente que como que pueden poner un poquito más de freno a ese respecto, pero toca ir orientarlos. Hoy por hoy la nicotina tiene una permanencia, cuando uno fuma un cigarrillo de los, digamos, como normales, ¿no? No light, ¿no? Uno consume más o menos como 1 miligramo de nicotina por cada cigarrillo, ¿no? Y esa nicotina nos dura como 1 hora y media, 2 horas aproximadamente en el cuerpo. Entonces, para las 2 horas, cuando el paciente tiene una dependencia propiamente física a la sustancia, el paciente suele tener que consumir nuevamente. Entonces, es una sustancia realmente muy adictiva por la vida media que tiene en el organismo. Una manera de indagar rápidamente, más allá de preguntarle, oye, ¿cuántos cigarrillos fumas? ¿Cuáles son? ¿A qué horas? Y demás, es hacer este test, que son simplemente 6 preguntitas muy sencillas, ¿sí? Con un puntaje que ya viene determinado y es preguntar simplemente más o menos cuánto tiempo pasa entre cada cigarro y otro, a qué horas es el primero del día, ¿no? Y demás, el patrón de consumo. Es el test de Fagerström y lo pueden utilizar impreso, dárselo al paciente para que lo vaya contestando o se lo pueden aplicar ustedes mismos. Y si el paciente tiene una menor de 4 puntos, de 5 a 6 o mayor de 6, les puede dar la pauta para decir el paciente tiene una dependencia baja, moderada o alta a la nicotina per se. En cuanto a la parte del alcohol, ¿sí? Es importante preguntar acerca de con qué combinan las sustancias, ¿sí? No solamente el alcohol, sino el resto. Alcohol y cocaína es una mezcla que es muy frecuente, ¿sí? Que se utilice. Y en general el alcohol potencia el efecto de la cocaína, porque cuando coca y alcohol se consumen de manera simultánea, lo que sucede es que en el hígado se forma un metabolito que es activo que se llama cocaetanol, y el cocaetanol es más adictivo que la cocaína per se, ¿no?
Una manera de ver si el paciente rápidamente tiene o no una dependencia al alcohol propiamente es aplicar este test, que son 4 preguntas de sí o no, ¿sí? Y tiene una especificidad casi del 100% para identificar a aquellos que tienen dependencia, no abuso, pero dependencia al alcohol propiamente, ¿sí? Ahora, el resto de las sustancias, ¿sí? ¿Por qué es importante? No solamente por las implicaciones que ya dijimos que tienen el apego al tratamiento y demás, sino por las implicaciones dentro de la parte cognitiva. Hoy por hoy, como les comentaba, la frecuencia de demencia asociada a VIH ha disminuido y eso se debe al tratamiento antirretroviral altamente efectivo. Antes de ese tipo del tratamiento, hasta el 20% de los pacientes se demenciaban. A partir del inicio del tratamiento, eso ocurre más o menos en el 4% de los pacientes. Pero cuando el consumo de sustancias psicoactivas es concomitante, ¿sí? Entonces ese porcentaje se eleva. Esa protección que da el HART se pierde, no por completo, pero se eleva hasta más o menos un 10%. Entonces el deterioro cognitivo de los pacientes es mayor, ¿sí? Este es un estudio en donde se demuestra justamente que los pacientes que tienen uso, inclusive, no solamente dependencia, sino uso de, en este caso se reporta heroína y cocaína, ¿sí? Tanto inyectada como la heroína fumada y la aspirada, tienen menores tasas de supresión antirretroviral a pesar de un buen apego al tratamiento antirretroviral, ¿sí? Entonces hay una influencia metabólica con los antirretrovirales que hace que tengan menor efecto en el control serológico que queremos lograr con los pacientes. Entonces, si tenemos a un paciente, ¿sí? Toca preguntar. Eso es algo que no mencioné en la plática pasada, pero no tengan miedo de preguntar todo. De preguntar hasta inclusive si, oye, ¿has pensado o has considerado intentar matarte? Oye, ¿has colgado una cuerda? ¿Has intentado utilizar un cuchillo, una pistola, tomar medicamentos? Que ustedes pregunten no les va a dar ideas, pero que no pregunte les va a dejar con la duda, ¿de acuerdo? Entonces, pregunten por la sustancia, pregunten en qué contexto lo hacen, con qué finalidad lo hacen, cómo lo llegan a combinar, ¿sí? El objetivo cuando tenemos a un paciente, ¿sí? con un patrón de uso o abuso de sustancias, algo que empiece a ser perjudicial para él, o aunque no lo sea y sea solamente de manera experimental, ¿sí? Toca de primera instancia lograr un periodo de abstinencia inicial, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, mi objetivo es que deje la coca, ¿no? Logramos que deje la coca, pero se cambia a otra sustancia. ¿Por qué? Porque a veces no indagamos sobre cuál es el móvil que está motivando al paciente para ir y consumir la sustancia. Entonces toca ver de dónde viene, digamos, esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, el periodo inicial de abstinencia toca que a veces nos enfrentemos al manejar el síndrome de abstinencia per se, ¿no? Y a la larga toca evitar la recaída en el consumo de la sustancia y es ahí en donde todos estos factores del entorno influyen, ¿sí? ¿Qué medidas generales toca tener? Preguntar siempre al paciente en cada visita, hoy en el último mes o desde la última vez que nos vimos, ¿has consumido tal, 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 con qué frecuencia y demás? ¿Sí? Aprovechar la red de apoyo de la familia. Muchas veces la familia es muy tolerante a la psicopatología y entonces toca preguntar, ¿no? A la familia, si es que van acompañados, pues cómo es el patrón de consumo. Si el paciente les dice fumo 3 cigarros, pongan que fuma el doble o al menos 2 más, ¿sí? O sea, usualmente suelen minimizar la cantidad que consume. Toca poner límites, ¿sí? Ser muy congruente en los límites. El paciente va a consumir, ¿sí? Ustedes le digan lo que digan, ¿sí? Pero entonces toca ser lo suficientemente sensatos, decirle, mira, yo no puedo hacer nada a partir de aquí, de que tú salgas de este consultorio, ¿no? Pero sí puedo decirte, ¿sabes qué? Te puedo informar y te puedo pedir que me digas qué es lo que has hecho y de qué manera lo has hecho y cómo has consumido. ¿De acuerdo? Eso es algo bien importante. Para que tengan una buena comunicación con el paciente toca pues también ser respetuoso de lo que haga, ¿no? Y informarse de lo que haga. ¿De acuerdo? Exámenes sorpresa, sí o no. Y ahí entramos en un terreno un poquito delicado porque el antidoping, verán que específicamente, digo, no sé, ahorita creo que más o menos tal vez un 70% de los pacientes reciben algún esquema que incluye Favirenz. Y si
En algunos trabajos, ¿no? Les hacen antidoping, sobre todo en los de las cuestiones privadas y de gobierno, ¿no? Les hacen antidoping sorpresa porque en los contratos firman que lo pueden hacer. Y a veces el paciente no tiene la apertura de decir en su trabajo que está bajo un tratamiento antirretroviral porque quiere mantener la confidencialidad de su diagnóstico. Bueno, efavirenz está demostrado que genera reacción cruzada en las pruebas de antidoping para benzodiazepinas, para cannabis o tetraidrocannabinol o marihuana y para cocaína, ¿sí? Entonces, si el paciente, ¿sí?, dice, estoy aplicando para ingresar a un trabajo, me tocó por acá, ¿no? Estoy aplicando para ingresar a un trabajo en la aduana, ¿no? Para estar entonces en la aduana y demás, les hacen examen antidoping, entonces al paciente no le dejan entrar a trabajar porque sale positivo en el antidoping. Usualmente los que se utilizan de primera instancia son exámenes de orina y en este estudio que les presento, de 50 pacientes en donde utilizaron 5 kits distintos, 49 salieron positivos que tenían tratamiento con efavirenz, ¿no? Entonces, es algo que toca orientar a los pacientes. Hay unas pruebas de diagnóstico rápido y unas confirmatorias, así como en la prueba de VIH para la parte de drogas. Entonces, las rápidas, ¿sí?, son las que están saliendo positivas y son las de reacción cruzada. El metabolito de 8-hidroxiefavirenz es el que hace reacción cruzada para benzodiazepinas y el metabolito glucurónido es el que da reacción cruzada para el tetraidrocannabinol y para la cocaína. ¿De acuerdo? Este es una guía que ustedes pueden conseguir en línea en PubMed, ¿no? En PubMed hay una opción en donde uno busca los artículos, pero hay una opción en una pestañita donde uno le puede poner libros. Y uno apunta y es un manuscrito justamente de las recomendaciones que hoy por hoy se delinean pues para el tratamiento del abuso de sustancias en pacientes con VIH. Por último, hay pacientes que podemos darle un tratamiento farmacológico para la sustancia, que en pocas palabras se puede decir que es un tratamiento para bajar la abstinencia, ¿no? Un tratamiento para disminuir el craving y un tratamiento para sustituir la sustancia y poquito a poquito ir quitándola. Dentro de este rubro, ¿sí?, en las personas, por ejemplo, que tienen tratamiento con opioides, ¿no?, toca ver el tipo de tratamiento antirretroviral que tienen, porque si empiezan un programa de sustitución con metadona o con buprenorfina, que suelen ser los programas que se utilizan para los pacientes que tienen dependencia de heroína o otros opioides, pueden caer en abstinencia cuando uno inicia el tratamiento antirretroviral por la interacción farmacológica. Aquí, en lugar de, como con los antidepresivos, subir los niveles, aceleran el metabolismo y bajan los niveles de los opioides. Entonces, el paciente cuando está con una dependencia o con un patrón de abuso de un opioide, ¿sí?, y nosotros iniciamos el tratamiento antirretroviral y no preguntamos antes el paciente puede caer en una abstinencia porque entonces va a necesitar más para tener el mismo efecto, para cubrir esos receptores. Y en opioides específicamente la abstinencia viene acompañada de crisis convulsivas. Entonces, eso es algo que toca cuidar, pues preguntar qué sustancia y ver si el paciente no está en tratamiento antirretroviral y lo voy a iniciar, si no se vaya a meter con esas otras, con el metabolismo de esas sustancias o no. ¿De acuerdo? Ok, listo.